Dios determina comunicarse contigo hoy. ¿Por qué sientes que has llegado al límite? Entrégalo todo a mí y recibe mi paz en este instante. Declaración divina. ¿Te has interrogado alguna vez sobre la razón por la que sientes que ya no puedes continuar? Como si cada pisada fuera insoportablemente pesada, cada respiración una batalla muda y el vacío a tu alrededor pareciera vociferar más fuerte que cualquier palabra de alivio. Tal vez nadie lo conozca, pero en lo más íntimo de ti existe un agotamiento que no es solo corporal, es un lastre en tu espíritu. Es como si la existencia te hubiera arrebatado las energías y por más que intentes disimularlo, en lo profundo te cuestionas. ¿Dios todavía me atiende hoy? No es coincidencia que te halles aquí. Existe un mensaje vivo, una palabra con el poder de atravesar esta oscuridad y tocar la fibra más íntima de tu corazón. Visualízate caminando por un valle callado, sintiendo el viento gélido en el rostro, observando a tu alrededor sin hallar salida. Esta es la situación en la que con frecuencia nos encontramos, solitarios en la contienda, sin respuestas diáfanas, exhaustos de suplicar y sin ver modificación alguna. Pero, ¿qué sucedería si supieras que en este preciso instante el Señor está a punto de dirigirse a ti directamente? Y que esta podría ser la palabra que transformará por completo tu perspectiva de la vida. Escasas personas conocen el secreto que voy a compartir. Es algo que ha permanecido oculto durante siglos en las páginas de la palabra divina y que al ser manifestado puede emancipar tu mente del peso que cargas sobre ti. No se trata de una frase bonita para animarte unos minutos. Se trata de un encuentro real con la paz que proviene del mismo Jesús. Una paz que el mundo no puede otorgar, que ninguna circunstancia puede arrebatarte y que está disponible para ti hoy. Si tu espíritu está exhausto, si el temor, la ansiedad o el dolor parecen haberte dominado, prepárate. Este no es un mensaje más. Es una convocatoria directa a entregarle todo lo que te destruye por dentro. Respira profundo y abre tu corazón, porque cada palabra que escucharás a continuación fue escrita para ti. No es azar, es Jesús afirmando: hijo, hija, dame lo que te agobia y recibe mi paz. Algo profundo y transformador está a punto de ser revelado, pero debes permanecer conmigo hasta el final para escucharlo. Antes de proseguir, deseo que te percates de algo. No estás observando un mensaje cualquiera. Este es un instante que Dios ha reservado para hablarte al corazón, para traer paz donde ahora hay pesadumbre e incertidumbre. Si esta palabra halla un lugar en ti, si en medio de tu batalla hay algo que despierta expectativa, entonces participa en este mensaje. Al escribir en los comentarios lo que experimentas, es como plantar una semilla ante Dios. Puede ser algo sencillo como: Señor, te entrego mi lucha, o tu paz es mi fortaleza. Estas palabras no se quedan solo como meros símbolos en una pantalla. Se convierten en declaraciones de fe visibles para otros que requieren saber que no están solos. Dale me gusta porque cada vez que lo haces, se comprende la importancia de esta comunicación y se lleva a más personas que en este instante podrían estar al borde de sus fuerzas. Más que un gesto digital, es un acto de amor y cuidado espiritual, capaz de traer esperanza donde hoy hay desesperación. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad que cree en lo imposible, suscríbete. Aquí hallarás un espacio seguro para recibir y compartir la palabra del Señor, fortalecer tu fe y recordarte cada día que nadie necesita caminar solo. Quédate conmigo, porque algo precioso está por manifestarse. Jesús reveló una verdad que transforma por completo nuestra perspectiva sobre estas luchas internas. Esta palabra es la respuesta por la que has estado suplicando durante tanto tiempo. Esa noche, un silencio extraño reinaba sobre Jerusalén.
ese silencio que no aplaca, sino que oprime. El viento soplaba por las estrechas calles y colinas, como si presagiara que algo estaba a punto de acontecer. Arriba la luna lo velaba todo, proyectando un tenue resplandor sobre los antiguos olivos del huerto de Getsemaní. Los árboles, retorcidos y marcados por el tiempo, parecían albergar historias antiguas, pero esa noche presenciarían algo que cambiaría la eternidad. Jesús caminaba despacio con pasos mesurados. Cada paso parecía llevar una carga invisible que te oprime, pero insoportable. Sus discípulos lo seguían, confundidos y cansados. Habían cenado juntos horas antes, pero ahora, sin comprender del todo, sentían que ese instante era distinto a cualquier otro. Al arribar a un punto más lejano, Jesús pidió a sus discípulos que se quedaran a orar, pero se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan para ir un poco más allá. Empezó a sentirse profundamente afligido. El Evangelio de Mateo registra sus palabras: «Mi alma está profundamente triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo». Imagina escuchar eso del propio Jesús. No era una metáfora ni una exageración, era la confesión sincera de un corazón al borde del abismo. Y aún rodeado de amigos, sintió la soledad de quien lleva un peso que nadie más puede soportar. Fue entonces cuando se retiró aún más, se arrodilló y con el rostro en tierra oró: «Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esta frase es una puerta de entrada a algo profundo sobre la vida y Dios. Jesús no negó su dolor, ni intentó ocultarlo tras palabras bonitas o una fuerza artificial. Expuso su corazón ante el Padre. Este momento nos enseña que la verdadera fuerza no reside en negar el cansancio, sino en saber cómo llevarlo. Quizás te sientas así hoy en tu propio Getsemaní, intentando mantener las apariencias, sonriendo por fuera, pero por dentro con un peso que ya no puedes explicar. Puede que incluso tengas gente a tu alrededor, pero sientes que nadie comprende realmente la profundidad de tu lucha. A veces ni siquiera tú lo entiendes. Es un agotamiento que no se resuelve con una noche de sueño. Es la fatiga del alma. Ese peso que te oprime el pecho y te dificulta incluso respirar. La gran mentira que muchos creemos es que Dios solo quiere recibirnos cuando somos fuertes, firmes y confiados. Pero Jesús desmiente esta idea en Getsemaní. Nos muestra que Dios nos encuentra precisamente en nuestro punto más débil. Nos invita, como está escrito en Mateo 11:28. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». No se trata de vengan cuando estén bien, sino de vengan tal como están. Sé que has intentado aferrarte con fuerza. Te has dicho a ti mismo: «Ya pasará». Has pensado que el tiempo lo resolvería. Has buscado ayuda donde no la encontraste. Quizás te has ocupado al máximo para evitar enfrentarte al vacío. Pero Getsemaní nos enseña que no es huyendo que encontramos reposo, sino entregándonos. Y rendirse duele porque significa ceder el control, aceptar que no tenemos todas las respuestas, reconocer que ya no podemos solos. Es más fácil seguir luchando con nuestras propias fuerzas que rendirnos por completo a Dios. Al luchar, aún sentimos que tenemos cierto dominio sobre la situación. Rendirse es un salto a la oscuridad, confiando en que habrá brazos que nos sostengan. Pero ahí es precisamente donde comienza la paz. Recuerdo haber escuchado a un pastor decir: rendirse es decir, «Señor, ya no aguanto más, pero sé que tú sí». Es cambiar una carga pesada por una que tu alma pueda llevar. Eso fue lo que hizo Jesús esa noche. No salió de Getsemaní sin la cruz, pero salió fortalecido para llevarla porque lo había entregado todo al Padre. Y hay un detalle impactante que a veces pasa desapercibido.
El Evangelio de Lucas dice que en el punto álgido de su angustia se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43. Esto significa que la ayuda celestial no llega después de que todo haya terminado, sino en medio de la batalla. El descanso de Dios no es solo el punto final, es un alivio que impregna el alma mientras la guerra aún continúa. Quizás has pensado que Dios está lejos porque la lucha aún no ha terminado, pero ¿qué tal si su presencia ya está a tu lado fortaleciéndote en silencio como lo hizo con Jesús? Y si no te has dado cuenta, pero Él ya te está dando la fuerza para dar el siguiente paso. Esta es la razón por la que no te han destruido hasta ahora, la razón por la que aunque cansado, aún respiras, aún lees estas palabras, aún sientes algo que se agita en tu interior, no es casualidad, es el cuidado divino. Y es un cuidado que se intensifica cuando decides dejar de luchar solo. Si esta palabra habló profundamente a tu corazón, escribe en los comentarios: te entrego mi lucha, Señor. No se trata solo de escribir una frase, es un acto de fe, una postura espiritual. Es declarar al cielo y al infierno que tu vida está en manos de Dios. Y hay algo más que quiero que recuerden. Jesús no fue a Getsemaní para escapar de la cruz, sino para prepararse para enfrentarla. Sabía que la victoria no vendría de la fuerza física, sino de la sumisión total a la voluntad de Dios. Y quizás esta sea la lección más difícil para nosotros: comprender que el descanso no significa la ausencia de lucha, sino la presencia de Dios en medio de ella. Al considerar esto, permíteme preguntarte, ¿podría ser lo que llevas hoy la oportunidad que Dios está usando para guiarte a un nivel más profundo de confianza? ¿Qué pasaría si te dijera que al soltar las riendas, no estás perdiendo el control, sino poniéndolo en las manos correctas? Lo que sigue podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el peso que llevas en tu corazón. La escena se desarrolla en una tierra que lleva el peso de la promesa, la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Tras años vagando por el desierto, Josué se enfrenta a un desafío que va mucho más allá de la estrategia militar. El río Jordán se extiende ante él y más allá la tierra prometida. Pero no se trata solo de un obstáculo geográfico, es una división entre lo que el pueblo siempre ha soñado y el miedo que siempre lo ha atormentado. Tras él, Josué carga con la responsabilidad de liderar a miles de personas que dependen de sus decisiones. Delante de él se encuentran ciudades fortificadas, enemigos entrenados para la guerra y un futuro incierto. El peso del liderazgo lo oprime y en lo profundo de su corazón resuena la pregunta silenciosa: ¿y si fracaso? El pueblo de Israel se había encontrado en una situación similar décadas antes. Cuando Moisés envió espías a explorar la tierra, 10 de ellos regresaron diciendo que era imposible conquistarla. El resultado fue miedo, desobediencia y 40 años en el desierto. Josué estuvo allí y lo vio todo. Sabía cómo el miedo podía paralizar, robar sueños y alejar a la gente de lo que Dios había prometido. Ahora, como nuevo líder, se enfrentaba al mismo escenario, pero esta vez era él quien debía tomar la decisión de creer o ceder. Entonces Dios le habla directamente a Josué: no temas, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No fue solo una palabra de aliento, fue una orden. El miedo no desaparecería con circunstancias más favorables, sino con la presencia constante de Dios. Esta es la clave que muchos pasan por alto. La verdadera valentía no nace cuando todo está bajo control, sino cuando confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando nada parece seguro. Quizás tú también te enfrentas a un río Jordán en tu vida, una transición que te atemoriza, una decisión que parece imposible, un futuro que no ves con claridad.
El miedo intenta convencerte de que te retires, de que te aferres a lo conocido, incluso si eso significa renunciar a lo que Dios ha preparado. Así funciona. No tiene por qué destruirte por completo. Solo te impide avanzar. El problema es que el miedo se disfraza de prudencia. Te hace creer que solo estás siendo realista, cuando en realidad te estás paralizando. El miedo te convence de esperar el momento oportuno que nunca llega, porque siempre encontrará una nueva razón para mantenerte donde estás. Pero si esperas hasta sentir el coraje para obedecer, puede que nunca lo hagas. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Josué no recibió de Dios un plan detallado sobre cómo ganar cada batalla. Lo que recibió fue una promesa: yo estaré contigo. Esta promesa fue suficiente para cruzar el Jordán, conquistar Jericó y enfrentarse a todos los enemigos. Y aquí está el punto crucial. Dios no prometió ausencia de batallas, sino una presencia constante. ¿Cuántas veces has pospuesto un paso de fe por desconocer todos los detalles? ¿Cuántas oportunidades de vivir lo extraordinario has perdido porque el miedo habló más fuerte que la voz de Dios? Quizás hoy el Señor te repita lo que le dijo a Josué: sé fuerte y valiente. No se trata de sentir valentía, sino de elegir confiar. Si esta palabra te conmueve, escribe en los comentarios: enfrento mi Jordán con el Señor a mi lado. Que esto no sea solo un comentario, sino una decisión, una declaración pública de que ya no serás rehén del miedo, sino que avanzarás hacia lo que Dios ha prometido, incluso sin saber cada paso. Lo más impresionante es que cuando Josué decidió obedecer y guiar al pueblo, el río Jordán solo se dividió después de que los sacerdotes mojaran los pies en el agua, no antes. Dios pudo haber dividido el río desde lejos, pero quería que el primer paso se diera con fe. Esto nos enseña que la respuesta de Dios a menudo espera nuestra acción. La puerta solo se abre cuando decides girar la manija. Ahora, imagina si Josué se hubiera rendido. Imagina si hubiera dejado que el miedo dictara sus decisiones. La historia de Israel habría sido completamente diferente. Y quizás eso sea precisamente lo que está en juego en tu vida. Si te rindes, no solo pierdes tú. Hay personas, promesas y propósitos que no se cumplirán. Tu decisión de enfrentar el miedo impacta mucho más que solo a ti. Así que pregúntate, ¿qué te ha hecho perder el miedo? ¿Cuántas veces te has convencido de tu incapacidad cuando en realidad lo que te faltaba no era habilidad, sino confianza en la presencia de Dios? Y si te dijera que el siguiente paso que temes dar podría ser precisamente el que abra un nuevo capítulo en tu vida. Lo que viene a continuación puede desafiar tu idea de seguridad y mostrarte que con Dios, incluso el terreno más peligroso puede convertirse en un camino sólido. La noche cayó sobre el mar de Galilea como un manto denso, y la oscuridad pareció fundirse con el viento que arreciaba. El cielo, antes tranquilo, ahora estaba cubierto de densas nubes, ocultando incluso la tenue luz de las estrellas. Las aguas, normalmente serenas, se agitaron de forma inusual, como si respondieran a una orden invisible. La barca se balanceaba de un lado a otro y el sonido de las olas, al estrellarse contra la madera, resonaba como una constante advertencia de peligro. Con cada nuevo impacto, gotas frías golpeaban los rostros de los discípulos, mezclándose con el sudor que corría por ellos, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo que comenzaba a apoderarse de ellos. Algunos eran pescadores experimentados, ya habían capeado tormentas, sabían interpretar las señales del mar y reaccionar con rapidez. Pero algo era diferente esa noche. La furia de las olas parecía antinatural y la velocidad con la que arreció el viento no les dejó tiempo para una estrategia. Mientras luchaban por mantener el rumbo del barco, sus pensamientos se arremolinaban.
¿Y si no podemos llegar a la otra orilla? ¿Y si esta es nuestra última travesía? El miedo, cuando entra, no pide permiso, se instala y empieza a pintar el peor escenario en sus mentes. En medio de todo ese caos, había un contraste casi incomprensible. Jesús, en la popa de la barca, dormía. Su cabeza reposaba sobre una almohada y su cuerpo permanecía sereno, ajeno a la desesperación que se apoderaba de todos. Para los discípulos esto era casi ofensivo. ¿Cómo podría descansar mientras ellos estaban a punto de morir? El sonido de las olas, el rugido del viento y los gritos de los hombres parecían incapaces de despertarlo. La ansiedad comenzó a convertirse en desesperación. Uno de ellos finalmente se acercó, lo sacudió y le dijo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Esta frase ha perdurado a través del tiempo y ha sobrevivido hasta nuestros días, pues muchos todavía la repiten de diferentes maneras. Señor, ¿ves lo que estoy pasando? ¿Ves que ya no puedo más? Cuando la mente está en confusión, la percepción de la presencia de Dios se distorsiona. Empezamos a pensar que porque parece silencioso, es distante o indiferente. Pero la respuesta de Jesús apaciguó el pánico. Se puso de pie, miró al viento y al mar como si hablara con sus sirvientes y ordenó: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Lo que sucedió después fue tan inmediato que resultó impactante. El viento cesó, las olas se calmaron y un silencio casi sagrado llenó el aire. Fue como si hasta la naturaleza hubiera reconocido la voz de su Creador. Antes de que pudieran alegrarse, Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Esta pregunta no pretendía avergonzarlos, sino exponer una profunda verdad. La tormenta no es el mayor enemigo, es la falta de fe. El miedo, alimentado por la ansiedad, tiene el poder de paralizarnos y hacernos olvidar todo lo que hemos visto hacer a Dios. Quizás ahora mismo estés viviendo tu propia tormenta. Puede que no sea en el mar, sino en tu mente y tu corazón. Podría ser un diagnóstico inesperado, una deuda que no sabes cómo pagar, una relación rota, un futuro incierto. La ansiedad actúa como el viento de esa noche, invisible pero abrumadora. Sacude tus cimientos, hace ruido, te roba el sueño e intenta hacerte creer que no hay salida. El problema es que la ansiedad crea un círculo vicioso. Cuanto más piensas en el problema, más se agrava. Cuanto más crece, más impotente te sientes, y la impotencia alimenta aún más el miedo, que a su vez te roba la fe. Por eso, cuando Jesús dijo: «Silencio, cálmate», no solo le hablaba al mar, sino al corazón de sus discípulos, y hoy también le habla al tuyo. La paz que Él ofrece no es la ausencia de tormentas, es presencia en medio de ellas. Él mismo dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy, yo no les doy como el mundo la da». Juan 14:27. Esta paz no es una emoción pasajera, es un estado mental independiente de las circunstancias. Puedes estar en medio del peor escenario y aún así sentir descanso, porque sabes que no estás solo en la barca. El mundo intenta vender la paz como algo que se logra cuando todo está bajo control. Unas vacaciones en el destino soñado, estabilidad financiera, relaciones perfectas. Pero esta es una ilusión frágil, porque basta con una sola noticia inesperada para que todo se derrumbe. La paz de Jesús es diferente. No depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que sucede en tu interior. Saber que aunque la tormenta arrecie, no tendrá el poder de abrumarte mientras Él esté presente. Ahora haz una pausa y reflexiona. ¿Te pareces más a los discípulos o a Jesús aquella noche? ¿Has estado intentando controlarlo todo, desesperado por mantener el rumbo? ¿O has descansado sabiendo que Él está al mando? Puede que nunca te hayas dado cuenta, pero el simple hecho de que sigas de pie, incluso después de tantas horas, es prueba de que Él se preocupa por ti.
Si este mensaje te habló al corazón, escribe en los comentarios: Jesús, confío en tu paz. Y como acto de fe, dale me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Tu me gusta no es solo un gesto mecánico, es como una vela encendida que ayuda a que esta palabra ilumine la vida de alguien en la oscuridad. Y cuando compartes, te conviertes en parte activa de un milagro, el milagro de traer paz donde hay caos. Hay un detalle que muchos pasan por alto en esta historia. Jesús no esperó a que pasara la tormenta para cruzar el mar. Decidió cruzar sabiendo que llegaría. Esto significa que a veces Dios te permite entrar en ciertas situaciones, no para castigarte, sino para revelarte algo sobre quién es Él y en quién puedes llegar a ser al confiar en Él. Y si lo que llamas tormenta es en realidad una oportunidad disfrazada para descubrir que su presencia es más poderosa que cualquier viento. Y si la respuesta que esperas no es un fin inmediato a la lucha, sino la transformación que ocurre en tu interior al aprender a descansar en medio de ella. Los discípulos, después de que todo se calmara, no solo respiraron aliviados, se miraron asombrados y preguntaron: ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Ese momento cambió para siempre su perspectiva sobre Jesús. Él no era solo el maestro que enseñaba con parábolas, sino el Señor de la creación, aquel que tiene autoridad sobre todo. Y quizás eso sea exactamente lo que está a punto de sucederte, una revelación más profunda nacida no de la comodidad, sino de la adversidad. Lo que viene después de esta comprensión puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentas cada desafío de ahora en adelante. Habacuc estaba inquieto. Miró a su alrededor y vio injusticia por todas partes: corrupción, violencia, opresión contra los más débiles. Era como si el mal hubiera triunfado y Dios permaneciera en silencio. En el fondo, el profeta albergaba una mezcla de indignación y dolor. Oró, clamó, cuestionó, pero parecía que el cielo se había cerrado. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti violencia y no me salvarás? Habacuc 1:2. Estas palabras no eran fruto de la incredulidad, sino de un corazón cansado de esperar. Creía en Dios, pero no comprendía el silencio. Y quizás este sea el dolor de muchos hoy: sentir que las oraciones suben, pero las respuestas no llegan. El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles de soportar. Él no grita, no explica, no justifica su demora, simplemente guarda silencio. Y es en este espacio, entre el clamor y la respuesta, que se forja nuestra fe. Habacuc esperaba una intervención inmediata, pero Dios tenía un plan mucho más amplio que incluía un plazo específico. Cuando finalmente habló, no dio un cronograma detallado, sino una instrucción. La visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su fin y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Habacuc 2:3. Entiendan que Dios no dijo podría suceder ni podría funcionar. Dijo, sin duda sucederá. Pero también dejó claro que habría que esperar. Esto desafía nuestra ansiedad y el deseo humano de respuestas inmediatas. Vivimos en una cultura que presiona botones y obtiene resultados instantáneos. Las solicitudes llegan en minutos, los mensajes se responden al instante, la información está a un clic de distancia. Por eso, cuando Dios nos pide esperar, parece casi insoportable. Sin embargo, el silencio divino no significa ausencia de acción. A menudo es precisamente en este silencio que Dios mueve piezas en el tablero celestial, preparando un jaque mate a las fuerzas de la oscuridad que no puedes ver. Tu espera no es pasiva,
Es una postura activa de confianza que desata ángeles y desbarata estrategias demoníacas. Así que, en este momento, donde sea que te encuentres, respira hondo. El Dios que cayó el mar con una palabra, el Dios que partió el Jordán, el Dios que sostuvo a Jesús en Getsemaní y que respondió a Habacuc, es el mismo Dios que te sostiene hoy. Su silencio no es abandono, es el espacio sagrado donde tu fe se convierte en sustancia, donde tu carácter se forja en acero y donde tu historia se prepara para un final que glorificará su nombre de una manera que jamás imaginaste. Suelta el control, entrégale la batalla, recibe su paz, porque Él no te ha olvidado, te está preparando para una victoria que resonará en la eternidad.